El cesado líder socialista madrileño Juan Lobato revela ante el Tribunal Supremo la verdad. Y la verdad es que la Moncloa, el gobierno de España, contribuyó a filtrar información secreta sobre un ciudadano particular para destruir a sus rivales políticos. Veámoslo. Esta semana ya explicamos en un vídeo la exclusiva del ABC, según la cual el ex líder socialista de la Comunidad Autónoma de Madrid, Juan Lobato, había acudido al notario para registrar los mensajes de su teléfono móvil en los que el gobierno de España le remitía información secreta y confidencial sobre un ciudadano particular con el objetivo de que lo usara como ariete contra su rival política, contra Isabel Díaz Ayuso. Lobato, consciente de que poseer esa información era un delito, acudió al notario para dejar constancia de que él, en los mensajes, se había negado a utilizar esos documentos secretos antes de que aparecieran en la prensa. Esa era la exclusiva del ABC que resumimos de manera mucho más extensa en el vídeo al que he hecho referencia con anterioridad. Sin embargo, al mismo tiempo que se publicó esta exclusiva del ABC, el propio Juan Lobato salió a desmentirla, diciendo que esa información no era correcta, y la propia Moncloa, el propio gobierno, se sumó a las declaraciones de Juan Lobato para acusar al ABC de haber publicado un bulo, información falsa. En esta nueva versión reconstruida desde Producciones La Moncloa, lo que había sucedido supuestamente es que Juan Lobato había obtenido ese documento secreto sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal, había obtenido ese documento por la prensa. No se lo había enviado Moncloa antes de que apareciera publicado en la prensa. Pues bien, hoy Juan Lobato ha acudido a declarar como testigo ante el Tribunal Supremo y al Tribunal Supremo no le ha podido mentir, porque mentir como testigo acarrea serias consecuencias penales. Al contrario, Juan Lobato ha llevado ante el Supremo el acta notarial donde se recopilaban los mensajes que se envió con una alta funcionaria de la Moncloa, concretamente con la jefa de gabinete del entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, es decir, la número 2 del número 2 de Pedro Sánchez. Atención, porque los mensajes de WhatsApp entre estas dos personas no tienen ningún desperdicio. En primer lugar, Pilar Sánchez Acera, número 2 de Óscar López, entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, le envía por WhatsApp a Juan Lobato el correo secreto que alguien ha filtrado ilegalmente entre el abogado de González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal. Pilar Sánchez Acera se lo envía a Lobato, aunque fijémonos, que esto puede ser muy relevante de cara a futuras investigaciones, que alguien se lo reenvía a Pilar Sánchez Acera, porque en el cuerpo del mail aparece como reenviado a Juan Lobato. Por tanto, este es el hilo del que hay que seguir tirando. ¿Quién se lo envía a Pilar Sánchez Acera? ¿Acaso se lo ha enviado la Fiscalía General del Estado para que luego Pilar Sánchez Acera se lo pueda enviar a Juan Lobato y éste lo pueda exhibir como finalmente hizo en la Asamblea de Madrid? Bueno, el caso es que Pilar Sánchez Acera tiene ese documento que no debería tener, un documento que debería ser secreto, y se lo envía a Juan Lobato y le dice: cuidado con los datos personales, se puede sacar, sácasela en la pregunta, ¿quién miente, señora Ayuso, usted o su novio? Parece que usted. La imagen con la carta, le dice Pilar Sánchez Acera a Juan Lobato, es potente. Y claro, la reacción ilegal de Juan Lobato, que sabe que tener ese documento constituye una ilegalidad, es preguntarle a Pilar Sánchez Acera: ¿pero se ha publicado en algún sitio esa carta? No tiene fecha. ¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio? Y Pilar Sánchez Acera le dice: porque llega, la tienen los medios. Vamos a verlo, para que estés más respaldado. Si es así, te lo digo. Si no, la tienes en retaguardia. Y Lobato continúa: sí, porfa, es buena para explicar en la rueda de prensa con la propia carta, pero la necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía. Y Sánchez Acera le pregunta a Lobato que a qué hora tiene la intervención en la Asamblea de Madrid.
¿A qué hora tienes? A las 10, ¿no? Y Lobato le dice, a las 11:05. Ahí mantienen un breve intercambio de por qué la intervención de Lobato es a las 11:05 y no a las 10, porque con anterioridad este tipo de intervenciones eran a las 10. Pilar Sánchez le dice a las 11 y Lobato continúa. Salimos todos a esa hora, hoy salgo yo el primero y luego cada 10 minutos los demás. Antes eran antes del control, ahora después. Y en ese momento Pilar Sánchez le dice, va a salir antes para el control, va a salir esa carta obtenida ilegalmente en prensa antes de que Lobato vaya a hacer su intervención y por tanto pueda sacar la carta diciendo que la ha obtenido de la prensa. Va a salir antes para el control, no a las 11. A las 11 ya habrá salido todo el mundo con ella, pero te aviso cuando salga. Y media hora más tarde, Pilar Sánchez Acera le envía a Lobato el link de la noticia del Plural donde se publica esta carta filtrada ilegalmente. Y le dice Pilar Sánchez Acera a Lobato, ya está, ya se ha publicado en la prensa y por tanto tú ya la puedes sacar sin que el hecho de sacarla constituya un delito. Y acto seguido, por cierto, Pilar Sánchez Acera le pasa la consigna de lo que Lobato ha de decir en la Asamblea de Madrid. Le escribe la frase que tiene que pronunciar Lobato ante Ayuso. Usted dijo ayer que era una inspección a lo bestia. Usted debe mentir por corrupción a lo bestia y mentirosa salvaje. Toda esta secuencia de mensajes constata lo que ya debería ser muy obvio a estas alturas, que el Estado y los partidos que integran ese Estado son una mafia, y más en particular en este caso que el PSOE actúa de manera mafiosa. Sustrae información confidencial, secreta, sobre un ciudadano particular y trata de instrumentalizarla para obtener un rédito político, porque desde la perspectiva del PSOE, su poder, su permanencia en el poder, es muchísimo más importante que los derechos de los ciudadanos. Si hace falta cargarse, enterrar, pisotear los derechos de los ciudadanos para conseguir perpetuarse en el poder, no tengan la más mínima duda de que el PSOE lo hará. Y aquí tenemos, de hecho, un ejemplo muy claro de ello. Pero más allá de esta cuestión, permítanme hacer dos reflexiones adicionales. La primera es que la reacción inicial del PSOE, después de haberse publicado la información del ABC, fue calificar esa información de bulos y de desinformación. Así lo hizo en el comunicado que ahora sabemos que coescribieron Juan Lobato y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. El PSOE siempre hace lo mismo respecto a la información que le perjudica, respecto a la información que destapa sus fechorías. Solo necesita calificarla de bulos y de desinformación. Así no rindes cuentas frente a esa información. Dices que es falsa, dices que es una campaña del poder mediático organizada contra ti y por tanto tú puedes seguir cometiendo fechorías, la prensa te las puede seguir destapando y tú puedes continuar negándolo. Y bueno, esta es una estrategia a la que hasta cierto punto recurren todos los mentirosos y todos los delincuentes. Negar los hechos, no reconocer ante la opinión pública que son unos criminales. Pero claro, aquí hay un punto de gravedad añadido, y es que este mismo partido y este mismo gobierno que despacha informaciones ciertas descalificándolas como bulos y como desinformación, es el mismo partido, es el mismo gobierno que quiere emprender una campaña legislativa en contra de los bulos y de la desinformación. Es el mismo partido que quiere prohibir los bulos en prensa, que quiere sancionar a los periodistas que publiquen bulos. Y claro, si para ese partido, para ese gobierno, toda información que no le interese que sea publicada es un bulo, ya podemos entender cuál es el objetivo real de este tipo de campañas políticas o de reformas legislativas. Establecer la censura contra aquellos periodistas que están destapando tus vergüenzas. Y una segunda reflexión vinculada con la anterior es que esta estrategia de calificar de bulos, de máquina del fango, de desinformación, toda información periodística que te perjudique, que no te interese que sea creída, esta estrategia, que es una reacción bastante natural, ya digo, de cualquier mentiroso o de cualquier criminal, esta estrategia no funcionaría si no tuviésemos una masa aborregada de población dispuesta, entusiasta, de creer cualquier cosa que le digan sus políticos de referencia.
porque es muy llamativo cómo, después de que el PSOE mandara la consigna de que la información del ABC era un bulo, muchísima gente, sin ningún tipo de espíritu crítico, empezó a repetir que claro que es un bulo, claro que lo que publica el ABC es rotundamente falso, aun cuando no se aportara ninguna prueba que respaldara esa falsedad y aun cuando el relato que ofreció Juan Lobato, como ya explicamos en el vídeo anterior, estaba lleno de agujeros. Pero es que esa masa aborregada de ciudadanos desea creer que sus políticos, que sus líderes son los buenos y que en cambio los rivales de sus políticos, de sus líderes, son los malos. Y por tanto, los buenos no pueden hacer nada malo y al revés, los malos no pueden hacer nada bueno. Por consiguiente, basta con la palabra de los buenos, aun cuando esa palabra se haya demostrado falaz en numerosísimas ocasiones, aun cuando los políticos no hagan otra cosa que mentir, basta con la palabra de los buenos para que automáticamente descrean cualquier tipo de información periodística. No solo eso, basta con la palabra y la orden del poder político para que cojan una antorcha e intenten quemar los medios de comunicación apoyando leyes que con la excusa de combatir los bulos pretenden institucionalizar la censura. En definitiva, estamos ante una constatación más de que el Estado y de que los partidos que manejan ese Estado son una mafia y de que muchísimos ciudadanos gritan entusiasmadamente: ¡vivan los mafiosos!